Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio, en este viernes 14 de abril. No diremos nada de la fecha, pero desde luego es una fecha para recordar, ¿verdad? Hoy es San Valeriano, junto con su esposa y su hermano se dedicaban a enterrar, fíjense ustedes, de noche a los cristianos asesinados durante las persecuciones. Se dedicaban a enterrarlos, a darles sepultura. Cuando es descubierto, es condenado también a muerte y encarcelado. Antes de su ejecución ya había convertido al cristianismo a su carcelero, así que fíjense ustedes en esa capacidad de persuasión de Valeriano. Muchísimas felicidades a todos aquellos que nos están escuchando ahora, los valerianos, las valerianas, así que si son miembros del Club de Libertad Digital, pues felicidades también a ustedes. Hoy va a ser un día muy completito, tenemos mucha información que darles. La verdad es que la actualidad está absolutamente disparatada y frenética, así que no tenemos que perder el tiempo. A partir de las 10 ya saben ustedes que estará con todos ustedes Isabel González, la crónica rosa, y también mucho entretenimiento de cara al fin de semana. Déjenme antes que les cuente cómo se presenta el tiempo, porque hace frío y no se sorprendan si salen de casa, así que luego no digan que no les advertimos. Hace frío, han bajado bastante las temperaturas y quizá ya la chaqueta se queda escasa, así que presten atención, siguen las rachas además fuertes de viento en Galicia, en el Cantábrico, en el Ampurdán y en Canarias. Las precipitaciones van a ser también habituales en todas estas zonas, en concreto la cota de nieve sube en la cordillera cantábrica hasta los 2.000 metros. Ahora mismo en el centro peninsular 9 grados en Madrid, hoy la máxima será de 22, es verdad que en las horas centrales del día las temperaturas en el centro peninsular aumentan, pero las mínimas han bajado. La máxima en Málaga 30 grados ya, y la mínima, ojo, en Teruel 0 grados. Se equivocan hoy aquellos que ven en la salida, en la huida, mejor dicho, de Ferrovial de España una buena noticia y que se alegran por ello. Desde luego, la salida de Ferrovial de España es una malísima noticia para España, para nuestro país y para todos nosotros, para los españoles. Nuestra nación está necesitada de muchísimos ferroviales, de muchas compañías que crean riqueza, que crean empleo, que crean innovación y que sitúan a nuestro país en el panorama internacional. Es el caso, por ejemplo, de Ferrovial, cuya máxima participación y su máximo volumen de negocio estaba ya fuera de nuestras fronteras, por encima del 80%. Por eso es extraño, ¿no?, aquellos que se llevaban las manos a la cabeza, ¿no?, cuando la compañía anunció que quería cotizar fuera de nuestro país, en concreto en Estados Unidos. Como les digo, la mayor parte del negocio de Ferrovial estaba fuera de nuestras fronteras, pero la compañía se siente española y así lo pudimos escuchar ayer durante esa junta de accionistas, en concreto a su presidente, a Rafael del Pino. España necesita muchos ferroviales, España necesita muchas compañías como Ferrovial, pero también necesita muchos Rafaeles del Pino, empresarios que han sido valientes en este caso y que están cansados de las imposiciones de este Ejecutivo y que han dicho basta. Basta ya de un gobierno intervencionista, basta ya de un gobierno que señala con nombres y apellidos a los empresarios, basta ya de un gobierno que amenaza a todos aquellos que con más peso específico o no, como les decía anteriormente, crean riqueza y empleo en nuestro país. En muchas ocasiones, y pienso ahora en los autónomos, en los millones de autónomos que hay en España poniendo por delante su patrimonio. Por eso considero que se equivocan aquellos que presentan la resolución del caso Ferrovial como una victoria de la compañía y un fracaso, una derrota de este gobierno. Aquí quien pierde, desde luego, es España y quien está perdiendo somos los españoles. Pero quizá a medio plazo, y esta es la sorpresa, quizás sea la esperanza, con el golpe dado en la mesa por estos empresarios, en concreto por Rafael del Pino, quienes ganemos sea en un tiempo medio, en un tiempo, ojalá que sea más temprano que tarde, los españoles. La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Ferrovial no se va de España,
Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. Esta es la exposición de motivos que hacía Rafael del Pino, justificando el por qué había tomado esta decisión y cuáles iban a ser las características y los detalles de esta situación en esa exposición de motivos, como les digo, ante la Junta de Accionistas, que aprobó el traslado de la compañía a los Países Bajos con más de un 93% de los apoyos. Un 5,8% de los accionistas votaron en contra, encabezados por Leopoldo del Pino, el hermano de Rafael del Pino, que no ejercerá su derecho de separación respetando la soberanía de la Junta, según ha trascendido. Él ha continuado con las amenazas. Sí, el Gobierno ha continuado con las amenazas, especialmente virulentas por parte de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, que en una declaración a través de su cuenta de Twitter, pues directamente critica de nuevo la decisión de la compañía. No deja de llamar la atención cuando ella va de demócrata y de ampliar esas mayorías y de dialogante por la vida, y también especialmente Yone Belarra, en este caso desde luego no nos sorprende. Nadia Calviño, se estarán preguntando todos ustedes, la representante del Ministerio de Economía, según la nota oficial que ha trascendido de su ministerio, respeta la decisión de la Junta de Accionistas. Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España. Están viniendo miles de millones. Yo confío plenamente en ese patriotismo del empresariado español y evidentemente en nuestro país existe libertad de empresa y lo que hace el Gobierno es informarle de todos los elementos que permiten que la empresa pueda compatibilizar su vocación, su deseo de estar en otros mercados con su permanencia en nuestro país. Que desde mi punto de vista lo que estamos viendo con Ferrovial, el Gobierno de España no lo puede permitir. Ferrovial lo está viendo todo el mundo, se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España. Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas. De la libertad de empresa de este Gobierno, o la que promulga este Gobierno, vamos a darles buena cuenta a partir de las 8 en punto de la mañana y, como suele decirse en estos casos, a otra cosa mariposa. Ha visto el éxito del Gobierno, emprende otra cruzada y esta lleva por nombre Doñana. El problema es que al Ejecutivo le puede volver otra vez a salir el tiro por la culata. Ignorada en el pasado, la reserva de la biosfera se convierte ahora en la mayor arma electoral de los socialistas, en concreto en Andalucía. Vamos a contarles estas y otras noticias que nos deja la jornada con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Rosana. Libertad Digital desgrana hoy el texto que ya se ha publicado en el BOE andaluz y que, en primer lugar, no afecta a Doñana, sino a las zonas agrícolas del condado de Huelva. Tampoco regula las aguas de regadío, competencia del Estado en el plan hidrográfico. En realidad se centra, y cito el título, en una mejora de la ordenación de las zonas agrícolas. El documento lo deja claro, no se van a legalizar regadíos ilegales, a los que, por cierto, el Gobierno de Moreno ha abierto 300 expedientes, mientras que el anterior Gobierno socialista no llegó a los 65. El texto ni siquiera nombra las aguas subterráneas. Aún así, Sánchez llevaba la cuestión ayer a un mitin. Le vamos a escuchar junto a Feijóo. ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, como presidente del Gobierno de España, Doñana no es cortijo de nadie, y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa, y vamos a salvar Doñana. Vamos a salvar Doñana. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es cuidar el Parque Natural de Doñana. Lleva años sin hacer las infraestructuras que tenía comprometidas para cuidar y ahora nadie se cree que al Gobierno le interese el Parque de Doñana porque lleva muchos años sin cuidar ese parque. La responsabilidad del Gobierno queda patente en el recurso ante el Constitucional que el Ejecutivo basa en la invasión de competencias, y no solo porque forma parte de la Red Nacional de Parques Nacionales. Hace solo unos meses, en noviembre, ante las llamadas de atención de Bruselas, el Ministerio de Teresa Rivera publicó un dossier titulado Marco de actuación para Doñana, en el que se reconoce su gestión de los recursos hídricos. Se compromete al sellado de pozos ilegales y a la redacción de un programa para sustituir las aguas subterráneas por aguas superficiales, lo que acaba de aprobar Moreno, todo en el marco del plan hidrográfico de Guadalquivir, que sí funciona para perjudicar a los regantes. Lo denuncia José Vicente Andreu de Asaja Alicante. Ya estamos sufriendo las consecuencias de la aprobación de los planes hidrológicos.
porque se ha aumentado el caudal ecológico, se están desaguando a mayor ritmo los embalses y el ritmo de lo que van bajando las reservas es más alto que en otros años. Ya nos están diciendo que a partir de mayo ya va a haber restricción de agua. Justo en el verano, cuando más la necesitamos, vamos a tener restricción de agua. Estas políticas, en teoría sociales, se están castigando a la gente más necesitada. Yo creo que hasta lo saben ellos, pero en el fondo es que les da igual. Tienen su hoja de ruta de la Agenda 2030 y de este ecologismo ciego, que no es realmente ecologismo porque estás castigando a los medios de producción en favor, en teoría, del medio ambiente, pero tampoco se está favoreciendo al medio ambiente. Bueno, a ver si tiene el valor el Gobierno de acudir a las localidades afectadas. Yo creo que la declaración del representante de Asaja era bien clara, pero prepárense ustedes para escuchar a lo largo de los próximos días Doñana, 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 hasta que de nuevo el Gobierno fracase en su intento de convertirlo en un auténtico ariete de cara a esa campaña electoral y cambie de tema. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí. Es que el pasado mes de diciembre, y hay que recordarlo y hay que insistir en ello, el presidente del Gobierno en la cumbre del clima en Egipto decía que esta ley era un hito histórico y que iba a ser copiada por el resto de los países de nuestro entorno. La ley del solo sí es sí, o la bien denominada ley suelta violadores, ha dejado en libertad a más de 100 agresores sexuales que ya están en la calle, 103 en concreto, y cerca de 1000 han visto reducida su pena. Ayer nos contaba Miguel Ángel Pérez, nuestro compañero, que el 70% de los agresores que han sido puestos en libertad o que se han visto beneficiados por esta ley son pederastas y que todavía quedan por contabilizar los datos que se aporten desde la Junta de Andalucía y desde el Castilla y León. Libertad Digital ha tenido acceso a 7 sentencias que el Tribunal Supremo, nada más y nada menos, no un tribunal cualquiera, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha visto obligado a corregir en favor, en este caso, del preso, en favor del delincuente, tal y como indica la ley del solo sí es sí. Quizá el caso más conocido es el caso Anandina, pero el tribunal ha tenido que rebajar la pena en otros 6 casos más. En uno de ellos, la condena a un hombre de 9 a 4 años por realizar tocamientos en los glúteos a 4 niñas menores de 16. También la Sala de lo Penal ha tenido que reducir la pena a un hombre por un delito continuado de agresión sexual a su sobrina de 8 años, así como la de 3 hombres que violaron a una joven con discapacidad psíquica en Navarra. Mientras tanto, PSOE y Podemos continúan sin alcanzar un acuerdo al respecto de las enmiendas que comenzarán a debatirse la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno se quiere evitar el vínculo con la ley que Pedro Sánchez calificó de hito histórico. Ione Belarra continúa poniéndola como ejemplo. Hay un consenso en que hay que reformar la ley del sí es sí para que no haya rebajas de penas a agresores sexuales. A partir de ahí, la propuesta del Partido Socialista es absolutamente impecable. No habría ninguna rebaja de penas con el proyecto de ley del Partido Socialista. Que es el Partido Socialista quien tiene que tomar una decisión, quien tiene que elegir si quiere reformar el Código Penal de la mano del Partido Popular para volver al Código Penal de la manada o si quiere, una vez más, darse la mano con la mayoría de la investidura. Bueno, hay que decir que el Código Penal de la manada, como dice Ione Belarra, es el Código Penal de Bello, que es el Código Penal de un socialista. Y por otro lado, hay que recordarle al señor Bolaños que está mintiendo cuando está diciendo lo que dice, cuando está diciendo que con la introducción de las enmiendas del Partido Socialista ya no se va a condenar, ya no se va a reducir la pena a más violadores y pederastas. No. Se van a aplicar una nueva ley, una nueva reforma, una contrarreforma, que es como se está viniendo a denominar esa contrarreforma, ¿no?, que se quiere establecer a partir de la ley del solo sí es sí, a los nuevos violadores, a los nuevos agresores sexuales. Los que ya están condenados y han recurrido van a verse beneficiados por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Por eso no se entiende que desde el Partido Popular haya tanto interés en dar a entender que ellos están por la labor, que ellos están por la negociación con el Partido Socialista, por llegar a un acuerdo en este sentido con el Partido Socialista. Es que ayer, al mismo tiempo que el Partido Popular decía que está en contacto con el Partido Socialista precisamente para alcanzar un acuerdo en la presentación de estas enmiendas, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de su partido, criticaba la ley suelta violadores. Llevamos tiempo presentando unas enmiendas para reformar la ley, le hemos dado apoyo al Gobierno para reformar la ley y el Gobierno sigue enredado con sus problemas internos y no es capaz de ponerse de acuerdo entre sí. Esperemos ponernos de acuerdo en el Congreso y que el Partido Socialista, junto con las enmiendas del Partido Popular, busquemos una solución para proteger a las mujeres.
Bueno, ¿y por qué ese acuerdo? ¿Por qué la necesidad de darle ese acuerdo justo en este momento, precisamente en este instante, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez? Realmente es que es algo que no se entiende. Les estamos hablando de que, según los últimos datos, el 70% de los violadores que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí son pederastas. Ya son 103 los que están en las calles y más de 1000 los que se han visto beneficiados en la reducción de estas penas. En fin, la realidad es que el Partido Socialista lo tiene crudo, y lo tiene muy crudo, no solo para las generales a finales de año, sino para las municipales y las autonómicas. Hoy hay varias encuestas en la prensa. Una de ellas la publica OK Diario y en concreto nos habla de la situación en Castilla-La Mancha, en donde sí que se produciría un vuelco electoral con el Partido Popular con 16 representantes, Paco Núñez, el candidato Paco Núñez, que en esta ocasión necesitaría lógicamente de Vox para conseguir esa mayoría de 17 escaños. 2 conseguiría el partido liderado por Santiago Abascal, 15 el Partido Socialista. Pero es que en Valencia estamos en una situación muy parecida, ya que probablemente Podemos no alcance ese mínimo porcentaje del 5% que le daría entrada en el Parlamento y, por tanto, el vuelco electoral también sería un hecho en la Comunidad Autónoma de Valencia. A Valencia se va a ir el Partido Socialista precisamente para esa municipal, para ese cónclave municipal que se va a desarrollar este fin de semana. Dicen que es el inicio de esa precampaña electoral y, ojo, porque solamente va a estar presente un varón regional. Solo un varón regional, eso sí, figuras internacionales por doquier, es lo que ha decidido el Partido Socialista, que no sabe cómo explicar la ausencia del resto de líderes autonómicos socialistas. Los socialistas arrancan en Valencia la precampaña electoral con un acto descafeinado donde la ausencia de varones regionales va a ser la nota más destacada. La convención municipal solo contará con la presencia del anfitrión, Ximo Puig, que clausurará el acto. Junto a Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Gómez de Celis es el secretario de Política Municipal del PSOE. Bueno, en relación a la segunda pregunta, la segunda y la tercera no le puedo contestar porque no tenemos el dato todavía cerrado de las participaciones y por tanto lo sabremos en torno a mañana, cuando lo cerremos todo. Bueno, pues fíjese, es que ni Gómez de Celis, que aparte es el vicepresidente del Congreso de los Diputados, puede explicar las ausencias que se van a producir este fin de semana. Y se llevan a Zapatero con sus negocios que debería explicar en todo el norte de África, aparte de en Venezuela, y se llevan a la alcaldesa de París, a Anne Hidalgo, con la que tienen liada ahora mismo en Francia y con la que tienen liada ahora mismo en París, y con el éxito de su la última consulta que ha realizado en el ayuntamiento a partir de esa exitosa consulta, como les digo, en donde han debido de participar 3 o 4 residentes en París sobre los patinetes, ¿no? Bueno, pues Anne Hidalgo y Zapatero son las estrellas de esa convención municipal que se va a desarrollar este fin de semana en Valencia, que van a desarrollar este fin de semana los socialistas en Valencia. En fin, a las 7:19 de la mañana, a las 6:19 en las Islas Canarias, nos vamos a conectar al planeta con Iberia. Van a dar las 7:30 en punto de la mañana, a las 6:30 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en el radio y les estamos contando las noticias más importantes del día. Así que si hasta hora de la mañana quieren estar informados, qué mejor manera de hacerlo que escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Con Silvia Ribeiro y con Sergio Eras les tenemos que contar más informaciones, y una de ellas es que hoy, en concreto hoy, 14 de abril, se cumple el plazo para presentar las coaliciones de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y con el lío que hay montado, sobre todo en algunos sentidos, en el arco izquierdo, digamos, parlamentario, pues es muy interesante. Está por ver cuántas coaliciones de gobierno se presentan y de momento pues parece, Silvia, que entre Podemos e Izquierda Unida van a registrar unas cuantas candidaturas, ¿no? Sí, al menos 9 candidaturas conjuntas para las municipales, aunque podrían elevarse a 10 si a lo largo del día cierran un pacto en La Rioja. En ninguna de esas regiones se han celebrado primarias abiertas, a pesar de que la formación morada se lo exige a Yolanda Díaz para apoyar a Sumar. Yone Belarra ataca a la vicepresidenta por no querer hacer campaña para el 28M, y en La Sexta, el padre de Díaz, que cierra la lista de Podemos en La Coruña, considera que el partido es la mayor traba de su hija. Escuchamos a Belarra y a Suso Díaz. Creo que Podemos se presenta a estas elecciones con los deberes hechos. Hemos cerrado más acuerdos de unidad que nunca y Yolanda es quien tiene que decidir si quiere también de cara a las elecciones generales ser la candidata de la unidad. Está presionando
todos los santos días a Yolanda, ¿no? A mí es que me pasé toda Semana Santa, día sí, día también, con presiones a Yolanda Díaz. Así es muy difícil negociar. Yo me da la impresión que y ojalá me equivoque, que Podemos no tiene mucha intención en llegar a acuerdos. Bueno, yo no sé cómo le habrá sentado a Yolanda Díaz que su padre, Suso Díaz, se esté dedicando ahora a ir de televisión en televisión, o lo que parece ser una pequeña intromisión, ¿no?, en el mundo mediático español para hablar de Yolanda y de cómo le ha sentado a Yolanda el que Podemos haya roto con ella o esté presionándola, o bueno, de alguna manera las relaciones entre Yolanda y Pablo Iglesias. Suso Díaz, entiendo yo que hablará por Suso Díaz, no por el padre de Yolanda Díaz, pero el problema es que Suso Díaz es el padre de Yolanda Díaz, ese es el problema. Bueno, aunque lo trate de ocultar, Yolanda es una, como dice su padre, Yolanda es una mujer que está donde está gracias, entre otras cosas, a los hombres que ha tenido en su vida, empezando por su padre. También su madre, pero es verdad que como ella dice, de su madre heredó las piernas, creo que dice, y también la templanza, ¿no?, el carácter dialogante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice Yolanda de su madre. De su padre entiendo que heredaría, bueno, pues lo que vio desde pequeña, lo que mamó desde pequeña, que es ese sindicalismo, ese comunismo, ¿no?, en el Ferrol, ¿no?, noche tras noche, día tras día. Bueno, pues esto es lo que decía Yolanda hace tan solo 48 horas cuando le preguntaban en un acto sobre los hombres socialistas, sobre su relación con los hombres socialistas. Los hombres de izquierdas es un peñazo, Ana, de verdad. O sea, de verdad, o sea, con perdón, es un peñazo, vamos, que me tienen hasta aquí, vamos, un peñazo. Vale, pero necesitamos esperanza, se supone, danos esperanza. Por favor, Yolanda. Yo también, pero son un peñazo. Yo creo, es verdad. Sí, porque encima se creen con el prurito esto de que ellos no son machistas, claro, y esta cosa, porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados de, en fin, no hay cosa peor en el mundo, perdón, pero... Los hombres socialistas, decía yo, no, ella decía los hombres de izquierda, los socialistas, los comunistas, es decir, los hombres que han marcado su vida, los hombres que han marcado su trayectoria. Claro, cuando ella dice los hombres de izquierda son un peñazo, ¿eso quiere decir que los de derecha no lo son? Claro, esta es otra cuestión. Ella, que es una mujer dialogante y que ha tenido además, bueno, pues contactos, lógicamente, como vicepresidenta y como ministra de Empleo con hombres de derechas, pues pensará que los de derecha no lo son. Bueno, pues este es el nuevo perfil, ¿no?, de Yolanda Díaz, en donde también nos habla de los hombres de izquierda, los que le han llevado donde está ahora mismo. Porque recordamos que gracias a Pablo Iglesias está donde está, gracias a Pablo Iglesias fue ministra de Empleo, gracias a Pablo Iglesias ha sido vicepresidenta, gracias a Beiras tuvo el cargo que tuvo en Galicia y gracias probablemente a su padre pues se dedicó a lo que se ha dedicado, después de un paso muy breve por la abogacía, que es su profesión de un año, si no recuerdo mal. En fin, que para Yolanda los hombres de izquierda son un peñazo. La ley de la vivienda, ojo, porque ya se anuncia acuerdo y aquí se la pueden volver otra vez a levantar la merienda a los podemitas. El gobierno pretende aprobar la ley de vivienda que lleva 3 años paralizada antes de las elecciones de mayo. Tras apoyarse el PP para reformar el solo sí es sí, el PSOE buscará de nuevo ahora a sus socios tradicionales, Podemos, La Esquerra y Bildu. Desde la formación morada, sin embargo, temen que la vicepresidenta Yolanda Díaz acabe apuntándose la norma como un logro suyo. El presidente, por su parte, presenta la norma como un nuevo hito de su gobierno. Esta legislatura, cada minuto que pasa, en estos últimos días tengo que deciros que estoy más convencido de que esta legislatura también va a alumbrar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia a nivel estatal. El candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla-La Mancha ganaría las elecciones con 16 escaños a 1 de la mayoría absoluta, según una encuesta que publica OK Diario. Paco Núñez podría gobernar con el apoyo de Vox, que obtendría 2 diputados, sobrepasando así a los 15 de Paje. Algo parecido podría suceder en la Comunidad Valenciana. El PP ganaría las elecciones según la media de todas las encuestas publicadas hasta la fecha. Sin embargo, la gobernabilidad dependería de los pactos postelectorales. La izquierda no sumaría si se confirma la
caída de Podemos, que podría quedar fuera de las Cortes al obtener menos del 5% de votos y, por tanto, no habría reedición del Pacto del Botánico. En un encuentro organizado por el diario El Mundo, Carlos Mazón equiparaba a Ximo Puig con Pedro Sánchez. Hace poco más de una semana comenzó el cambio en la Comunitat Valenciana, y me van a permitir, comenzó el cambio en España. La Comunitat Valenciana de Puig y Sánchez hoy tiene a 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza. La Comunitat Valenciana de Puig y de Sánchez tiene al 40% de los jubilados y pensionistas viviendo en el umbral de la pobreza. Sánchez ordena y Puig obedece, y las consecuencias las sufre el pueblo valenciano. Bueno, la verdad es que lo que comentábamos anteriormente aquí en la redacción, está todo pendiente de un escaño, 2 escaños arriba, 1 abajo, y al final aparece en el horizonte Vox. Y continuamos exactamente con la misma matraca de siempre. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo Partido Popular y Vox? ¿Cuándo va el Partido Popular a reconocer que depende de Vox para gobernar en muchísimas comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿Y cuándo Vox va a hacerse a la idea de que su futuro está ligado al Partido Popular? En fin, es que esta es la cuestión. Es que hay 2 escaños que en este caso darían al gobierno regional a Paco Núñez en Castilla-La Mancha, y la situación puede ser muy semejante en la comunidad autónoma de Valencia. Así que, bueno, yo creo que es el momento en que ambas formaciones, desde luego, se pongan de acuerdo o de alguna manera lleguen a ese pacto de no agresión que, recordarán ustedes, fue al final, ¿no?, la clave del éxito de las anteriores elecciones en un territorio tan complicado como fue la Comunidad Autónoma de Madrid. De eso ya nadie se acuerda, pero es verdad que hubo un pacto de no agresión entre Isabel Díaz Ayuso y Monasterio allá en las elecciones pasadas. Bueno, les comentábamos hace tan solo unos días que estas aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT habían sido prohibidas en algunos lugares y empezaban a estar siendo analizadas en algunos estados. Bueno, atención, porque en España puede ser el siguiente país que se añada a la lista de naciones que prohíben este tipo de aplicaciones. La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación contra la empresa de inteligencia artificial ChatGPT por un posible incumplimiento de la normativa. Al igual que ha ocurrido en Italia, es la forma en la que la compañía recoge datos personales de los usuarios de forma masiva lo que lleva a ponerla en el foco. Se prevé que toda Europa pueda seguir en los próximos meses la decisión que tomó el gobierno italiano de prohibir esta tecnología en el país. La Junta Electoral Central ha dado 10 días al Parlamento catalán para que decida si le retira o no el escaño a la expresidenta de la Cámara, Laura Borràs. El organismo pretende que la institución catalana ejecute la sentencia de inhabilitación por un delito contra la administración por el que Borràs fue condenada. La mesa del Parlamento ha anunciado que presentará al Supremo un recurso contra esta decisión. Sin embargo, la propia mesa no podrá esperar que esta se resuelva y deberá efectuar la retirada del escaño para evitar un delito de prevaricación. El Palacio de Buckingham no confirma el almuerzo entre el rey Carlos III y don Juan Carlos anunciado para la próxima semana. Esta visita se había planteado como la excusa del emérito para volar a continuación a Sanjenjo, aprovechando la cercanía. La falta de confirmación, sin embargo, no significa que no vaya a celebrarse, ya que se enmarcaría en un encuentro privado. Y el FBI ha detenido al joven de 21 años acusado de filtrar documentos secretos sobre la guerra de Ucrania o posibles casos de espionaje de Estados Unidos a socios como Corea del Sur. Según las informaciones publicadas por la prensa americana, el arrestado, supuesto autor del robo más grave de las últimas décadas, sería Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Desde Irlanda, Biden decía no estar preocupado. No puedo decir nada en este momento, hay una investigación en curso. No estoy preocupado por la filtración, estoy preocupado porque haya sucedido, pero no hay nada destacable que tenga grandes consecuencias. Son las 7:39 de la mañana, las 6:39 en las Islas Canarias. Nos vamos a la Mutua, Silvia. No sé si tú sabes que hay algunas compañías de seguro que no te ofrecen coche de sustitución. Y esto es una tremenda faena. Claro. No lo sabía, ¿no? Bueno, pues te quedas colgado la compra, ir al trabajo, recoger a los niños en el cole. Bueno, así que si te pasa esto a ti, llama a tu compañía y diles 2 cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que no esperes más y llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Donde nos vamos ahora es al resumen de la prensa económica con CaixaBank. Es
La mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar ese resumen de la prensa económica, como no, con Libre Mercado y en concreto con una pieza que firmas tú, que estuviste ayer en esa junta de accionistas de Ferrovial. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te contaron? ¿Cómo se fraguó toda esta operación? Y bueno, realmente si se puede hablar de, en términos, digamos, deportivos, de un ganador, de un perdedor, de bueno, una situación, digamos, de víctima, o no sé si de víctima y de agresor en este caso, o de ganador y perdedor. Es que podrían ser. Bueno, pues casi podríamos decir que lo que pueda pensar cualquiera quizá esté en lo cierto, porque aquí lo que se ha visto ha sido un gobierno furibundo atacando a una compañía, acudiendo a medios de comunicación extranjeros, pidiendo, y me imagino que pagando informes, que esto habría que estudiarlo también, a despachos como Uría para tratar de ir contra Ferrovial, utilizar la CNMV, pedirle informes también a Bolsa y Mercados Españoles. Utilizando medios de comunicación para amedrentar a los miembros de la compañía. Exacto, por lo que se ha sabido también acudiendo a parte del accionariado con paquetes importantes de títulos de la compañía para tratar de desbaratar esta operación de Ferrovial, pronunciamientos públicos, ataques a Países Bajos. O sea, hemos visto absolutamente de todo. Ha sido un mes y medio de un ataque de un gobierno con todos sus recursos, los recursos a su disposición, en contra de una decisión soberana de una compañía que además estaba y descansaba en la libertad de sus accionistas. Ni se ha cometido ninguna ilegalidad, ni se estaba planteando ninguna cosa que no se esté haciendo. Dicho sea de paso, hay otras compañías españolas que durante estos días han trasladado su sede también a Países Bajos y no hemos escuchado nada por parte del Ejecutivo. Y estoy hablando de una compañía como Mediaset. Y no ha pasado. Sí. Y además con la misma fórmula que ha empleado Ferrovial, que es fusionándose con su otra, en este caso Mediaset con su matriz, Ferrovial con su filial, es lo que ha hecho. Y ayer que había en la Junta de Accionistas, bueno, pues mucha indignación por parte de los accionistas. Las 3-4 intervenciones de accionistas que pudimos escuchar allí fueron todas en la misma dirección. Fueron accionistas que estaban reclamando respeto a la soberanía, a los derechos de propiedad, que les amparan como propietarios de Ferrovial, a los valores que impulsaron y los valores que adornan a la Unión Europea, entre otros esa libertad de movimiento de bienes, servicios y capitales. Nadie puede en Europa cercenar la libertad de una compañía para colocar su sede allá donde quieran. Si no existiera esa libertad, ¿cómo íbamos a traer nosotros inversiones a España, ¿no? Que claro, es algo de lo que le gusta presumir al Ejecutivo. Dicho esto, claro, lo que pudimos ver ayer con un 93,3% del accionariado, del capital del accionariado, apoyando esta decisión de la compañía, además de una manera orgullosa, eso será lo que traslucía. Claro, yo entiendo que la satisfacción se refleja en las fotografías de Rafael del Pino, ¿no? La fotografía del Mundo, por ejemplo, lo dice absolutamente todo, incluso la del País, ¿no? La satisfacción de Rafael del Pino es máxima, ¿no? Hubo además una pequeña pausa dramática después del se aprueba. Y hubo un largo aplauso por parte de los accionistas cuando tocó ese punto y finalmente se aprobó y con mucha elegancia, pero sí quisieron en la propia Junta que quedara patente ese movimiento, ese ejercicio de libertad por parte de los accionistas de apoyar en este caso la decisión de Ferrovial. Era una expectación la que se vivió ayer que a mí me recordaba la época del asalto a Endesa, no sé si te acordarás de la época de la OPA, con aquellas intervenciones que tenía Manuel Pizarro y que convirtió en la Resistencia un aval a su gestión. ¿Por qué? Pues porque aquella resistencia a la operación que se fraguó contra Endesa consiguió disparar el precio de la acción. Ayer era uno de los argumentos que estaba en la cabeza
de todos los accionistas. Desde que se anunció el 28 de febrero la decisión de trasladar la sede y el gobierno decidió emprenderlas contra Ferrovial, la acción de Ferrovial ha subido un 5% más que el IBEX 35. Más que el IBEX 35. Es la demostración, ¿no? Muchos también lo comparan, aunque lógicamente la situación de la compañía es bien distinta con el caso Rumasa, ¿no? Y la respuesta en este caso y la acción del gobierno, ¿no? Sí. La situación de la compañía no tiene absolutamente nada que ver porque Rumasa estaba quebrada, ¿no? Pero que era una operación contra una compañía por un interés espurio, por lo que nos contaron ayer distintas fuentes, y era un relato que coincidía con otras fuentes que ya habíamos consultado. Es algo completamente distinto. Lo que ha habido ha sido un enorme enfado por parte del Ejecutivo, y esto es lo que nos confiesan, no hemos encontrado ninguna versión que lo desmienta. Un enorme enfado del Ejecutivo porque no se le consultó esta decisión. Desde Moncloa se encuentra ¿Por parte del Ejecutivo o por parte del presidente del Gobierno? Por parte del presidente del Gobierno en este caso, que no recibe ni coge las llamadas de Rafael del Pino ese día 28 de febrero y descuelga el teléfono para hablar con Economía. En Economía le dicen que tampoco se sabía y descarga toda su ira contra su vicepresidenta. Y en ese momento es cuando deciden ir con todo contra Ferrovial. De hecho, si nos damos cuenta, la lugarteniente de Sánchez en este caso para encabezar todo el ataque desde el minuto 1 fue Nadia Calviño. Bueno, pues en 30 minutos vamos a hablar con Antonio Garamendi, el presidente de la COE, sobre esta cuestión, así que estaremos muy pendientes de lo que nos tenga que decir el representante de la patronal. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Luis Fernando, luego volvemos otra vez a escucharte a partir de las 9 con más detalles y ya con la apertura de la bolsa, que será interesante conocerla en un día como hoy, y luego la tertulia también, hoy con Carlos Cuesta, con Alejandro Vara y con Joaquín Manso. Así que luego te volvemos a escuchar. Aquí estaremos. ¿Vale? Es La Mañana de Federico.